Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu. El Evangelio que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Porque el Evangelio es el mismo. El entendimiento es el que hace 2000 años nadie tenía. Ahora pues, el tiempo de poder entender las cosas ha llegado. Pero no se pueden entender si no es alguien que pueda explicar y dar el entendimiento correcto conforme a lo que está escrito. Esta es la sabiduría de Dios. En esta oportunidad tenemos una enseñanza muy interesante, muy importante, como todas las que se vienen conociendo en el Ministerio Internacional del Dios Vivo. Y en esta oportunidad vamos a hablar qué es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es conforme a lo espiritual, conforme a lo que está escrito, con el entendimiento correcto. Porque lo que se conoció era carnal, lo que se conoció era ignorancia. Entonces, por eso es de que algunas personas que están padeciendo por alguna situación, entonces reciben consejos de otras personas que les dicen, espérese un momentito, en el tiempo de Dios, eso ya va a llegar. No, eso no es así. Conforme a lo que está escrito, el tiempo de Dios se respeta con el entendimiento correcto. Nosotros conocemos lo que es la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el orden correcto, nosotros sabemos que es el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Porque esto venía en una secuencia. Primero predicó el Hijo, después se predicó el Espíritu Santo, que fue la gracia, una doctrina para escoger los que iban a ser herederos, para darse a conocer o manifestar a los hijos de Dios. Entonces, obviamente, aquí es donde nosotros tenemos la respuesta correcta. El tiempo de Dios. O sea que tuvo el tiempo que se predicó la doctrina del Hijo. Estuvo el tiempo cuando se predicó el Espíritu Santo, o sea, la gracia. Y el tiempo de Dios es el tiempo del Padre. Porque el Dios y Padre es el mismo, en un mismo tiempo. Cuando se da a conocer a Dios y cuando se manifiesta el Padre, entonces es el tiempo final, el tiempo correcto, el tiempo de Dios. Repito, tuvo su tiempo el Hijo, tuvo su tiempo la gracia y ahora es el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios nosotros conocemos a Dios, nosotros conocemos al Padre. ¿Por qué nosotros decimos que esta es la doctrina del Padre? Porque obviamente el Padre engendra hijos y los hijos se manifiestan. O sea, manifestar es dar a conocer en público. Entonces nosotros somos ahora hijos de Dios con un fundamento escrito con el entendimiento correcto del Espíritu. Entonces, y lo que respalda lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hablamos, es lo que está escrito. Entonces viene el tiempo en que se manifiestan los hijos. Y si se manifiestan los hijos, entonces es el tiempo del Padre. Porque hijos sin padre no van a haber. Entonces en el tiempo, hace 2000 años de Jesús de Nazaret se manifestó como el Hijo de Dios. Y Él era el único. Y eso está escrito allá en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10.
donde Jesús mismo les dice a los judíos: ¿por cuál de las obras me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Y él se hacía Dios porque era hijo de Dios. Entonces Jesús le responde: ¿acaso no les dije en la Escritura, vosotros también sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿a quién vino la palabra primero? A Jesús de Nazaret. Y cuando vino la palabra a la mente de Jesús de Nazaret, entonces ese era el Cristo, era el Salvador, porque él era el primogénito, era el primer hijo. Y obviamente con la doctrina de él se iban a manifestar más los que entendieran esa doctrina. Pero como no era el tiempo del Padre, no era el tiempo de Dios, no se manifestaron hijos. Los religiosos, ellos no son hijos, porque ellos no creen que son hijos de Dios. Primero, porque son pecadores. Ellos se creen pecadores, se confiesan pecadores. Entonces los evangélicos igual, y todas las 5,000 doctrinas existentes, que todas son carnales, ellos no se manifiestan como hijos de Dios. Aquí, en esta enseñanza, en este ministerio, en esta palabra, en esta doctrina, aquí es donde usted conoció que es hijo de Dios. Y nadie le puede decir lo contrario, porque lo respalda lo que está escrito. Entonces, en el tiempo de Dios era el mismo tiempo del Padre. Y el tiempo del Padre es cuando el Padre engendra hijos. Entonces, aquí los hijos que engendró o que está engendrando el Padre, entonces ellos dan testimonio de esto. Vamos a comenzar entonces esta enseñanza que se llama ¿qué es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es el tiempo del Espíritu. Entonces vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 16, versos del 12 al 15. Estos versos los vamos a leer para respaldar lo que se está hablando, lo que estamos conociendo, lo que estamos entendiendo. Entonces dice así, Juan 16, 12, del 12 al 15, hablando Jesús de Nazaret hace 2000 años. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, perdón. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que no era en ese tiempo. Quiere decir que cuando viniera el Espíritu de verdad, era el tiempo del Padre. Entonces dice, el 12, regresando, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que iba a venir porque era un proceso, era un camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces venía a través del tiempo. Ya explicamos esto. Primero el Hijo, después el Espíritu Santo y ahora el tiempo del Padre. Entonces dice el 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En estas enseñanzas no se habla otra cosa más que lo de Jesús de Nazaret, lo que él dijo, solo que ahora con el entendimiento. Porque son las mismas palabras de Jesús de Nazaret, es la misma doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo predicó en el cuerpo de Jesús de Nazaret y Cristo predicó en el cuerpo de Pablo. Entonces dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo dijo Jesús hace 2000 años, en el principio de este camino. Entonces dice el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
El Padre y el Hijo uno son. Jesús lo dijo. El Padre y yo uno somos. Y yo quiero que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Entonces, cuando viene el tiempo de Dios, cuando viene el tiempo del Padre, obviamente se manifiestan los hijos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, con una doctrina correcta. Entonces, si ya los hijos se están manifestando, el tiempo de Dios, el tiempo del Padre, llegó. Antes no habían hijos, ni en otro lado hay hijos. ¿Por qué? Porque eso le costó la vida a Jesús de Nazaret, decir que Él era el Hijo de Dios. Ahora usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios, porque nos respalda lo que está escrito. Entonces vamos a continuar para poder entender cómo es que ya es el tiempo de Dios y el tiempo del Padre, porque esto era un proceso. Vamos a ir rápidamente a Romanos, en el capítulo 5, versos del 16 al 18. Romanos 5, 16 dice así, hablando del proceso, hablando del camino. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque cuando viene el don es cuando viene la doctrina de Cristo. Entonces ahí vino el don. El don es un beneficio. Entonces dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo. Cuando pecó Adán, todos nacieron después de Adán separados de Dios. Entonces para eso vino el Cristo. Para todos aquellos que fueron naciendo con ignorancia, con pecado, separados de Dios, venía el Cristo para unirlos a Dios nuevamente. Entonces dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, eso fue Adán, y todos estaban muertos porque estaban separados de Dios. Entonces dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿cómo van a reinar en vida en el tiempo de Dios? Cuando ya hayan recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, en la gracia usted se vio justo. Usted no era pecador, pero no tenía la sabiduría para decir yo soy hijo. No, el pecado fue quitado, porque para eso vino Cristo, para quitar el pecado. Pero ¿por qué el religioso no se puede quitar el pecado? Porque no entiende esto que está escrito. No tiene la revelación del entendimiento de las cosas escritas. Entonces, primero, con el entendimiento se quita uno el pecado. Se ve justificado, que no es culpable de nada. Y después viene la doctrina del Padre que lo hace un hijo. Es bien sencillo. Pero para aquel que entiende, para aquel que es escogido, para aquel que es llamado. Ahora bien, aquí en este ministerio a nadie se juzga, a nadie se critica, a nadie se señala, ni a nadie se acusa. Aquí solo se le da una enseñanza de lo que usted es, si lo recibe, si lo cree y si lo entiende. Entonces dice, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Con el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuál es la justicia de uno? Jesucristo. Él nació como todos, pero tenía una doctrina que le enseñaba que él era hijo de Dios, que él tenía la sabiduría que le dio el Padre,
Y como tenía la sabiduría del Padre, él era hijo. Ahora usted tiene la sabiduría del Padre y también es hijo. ¿Y qué sabiduría del Padre tiene usted? La misma que tenía Jesús de Nazaret, porque usted está entendiendo ahora lo que Jesús decía y lo que Jesús hablaba. Pero esto cuando viniera el Espíritu de verdad. Entonces, ahora es que usted sabe perfectamente que es hijo. Tenemos un tiempo para poder entender cómo es que esto es a través de un camino, a través de la historia, a través de la vida. Pero digo la vida que se ve, porque la vida que no se ve es la vida espiritual, la vida donde nosotros vemos lo que es nacer de nuevo, lo que es tener una nueva vida. Entonces, vamos a leer algo rápidamente. En la gracia conocimos que Jesucristo te lleva a la vida eterna y nadie puede venir al Padre si no es por Él. O sea, sin el entendimiento de Jesucristo usted no puede llegar al Padre. Por eso Jesús decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros por medio de Jesucristo llegamos al Padre. Y cuando llegamos al Padre nos vemos como hijos. Porque por eso se manifiesta el Padre, porque aparecen los hijos. Es bien sencillo. Pablo lo dijo así, a nadie llamen Padre, yo los engendré en el Evangelio. Pero eso fue la gracia. O sea, ciertamente Él dio y engendró a la gente en la gracia, pero no se podían ver como hijos de Dios, sino como hijos de Pablo, como hijos de la gracia. Entonces, ahora vamos a ver lo que Pablo escribe en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer desde el 1 hasta el 28. Y yo lo voy a ir explicando rápidamente. Entonces, lo primero lo vamos a leer porque es historia. Ya los versos del 11 en adelante se los voy a explicar. Entonces dice lo que es historia. Hablando Pablo. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, o sea, la gracia, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dijo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiere decir que estaba escrito para que esto fuera figura. Entonces dice, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12 discípulos restantes. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, a Pablo se le apareció en la conversión de Pablo. Entonces dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba la gracia. Y la gracia no la podían predicar los apóstoles, porque a ellos ya les había predicado Jesús de Nazaret. Entonces dice, verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación
y vana es también nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo no se puede entender la resurrección de la doctrina. O sea, una doctrina que resucita a los que estaban muertos en pecados. Entonces dice, 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios, Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Para los que no creen que Cristo resucitó, ellos seguirán en pecado toda la vida. Porque Cristo resucita a través de esta doctrina. Porque es la doctrina que le da vida eterna, que le da vida nueva, que es un nuevo nacimiento. Eso es la resurrección de los muertos. Pero no es para todos. Por eso aquí todo lo que habla es de los que niegan la doctrina de la resurrección. Ahora que Cristo resucitó, eso lo vieron. Hay películas, hay testimonios, pero no está hablando aquí de eso. Está hablando de la fe, de lo que no se ve, de lo espiritual. O sea que si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, murieron con Cristo, pero no van a resucitar más. Porque no entienden la doctrina de la resurrección de los muertos. La que usted y yo entendemos para tener una resurrección, para tener una vida nueva, para nacer de nuevo, para ser un nuevo hombre, para tener la herencia, para ser hijos de Dios, porque ahora resucitamos como hijos de Dios, como hijos del Padre. Entonces dice el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque los que solo creen en Cristo, esos no resucitan de nuevo. Hay que creer la doctrina del Padre, porque Cristo es el Hijo. Entonces, oiga bien, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera carta a los Corintios 15:19. Dice esto, y lo voy a repetir. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque la doctrina de Cristo terminó. Y lo vamos a leer más abajito. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicia de los que durmieron es hecho. Está hablando en doctrina. Entonces dice el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre. No había necesidad de predicarles. Todos estaban muertos. Porque eso fue lo que hizo Adán. Adán se separa de Dios y entra en pecado. Y todos los que nacieron en pecado, separados de Dios y nacieron muertos. Para eso venía el Cristo. Para darles vida, para sacarlos de la ignorancia y llevarlos a la sabiduría, para sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz, para quitarles todo esto que a ellos les había negado un conocimiento. Entonces dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. Claro, por Cristo entró la resurrección de los muertos, pero nadie lo entendió. Ahora es que lo está entendiendo, porque vino el entendimiento. Y un hombre es el que lo predica. Por eso dice, por un hombre la resurrección de los muertos entró también. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero todos los que entiendan lo espiritual. Los que no van a seguir ahí en estas fechas, ya se aproxima la Semana Santa que le llaman, ahí cargan y mire, todo esto es ignorancia.
¿Por qué cargan? Para quitarse los pecados. Niegan la eficacia de la doctrina de Cristo. Entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Verso 24. Luego el fin. Oiga bien esto. Verso 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino al Dios y Padre? Cristo. Cristo ya no predica más. Cristo le entrega el reino al Dios y Padre para que venga el tiempo de Dios, el tiempo del Padre, y aparecen más hijos. Porque Cristo no puede crear hijos. El que puede crear hijos es el Padre, porque el Padre lo crió a Él. Es bien sencillo de entenderlo. Entonces Cristo no puede crear hijos, porque entonces sería abuelo Dios de los hijos de Cristo. Es bien sencillo de entenderlo. Entonces los hijos solo vienen por medio del Padre. Cuando vino la doctrina del Padre aparecieron los hijos. Aparecieron ustedes y aparecí yo como hijos de Dios. Somos hijos porque así dice lo que está escrito. A mí nadie me va a decir otra cosa. Y si me lo dice, bueno, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, cuando Cristo termine toda su labor, le entrega el reino al Dios y Padre. Entonces dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso lo hace Cristo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, ciertamente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, a Dios. Dios nunca se va a sujetar al Hijo. Entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. El Hijo mismo se sujeta a Dios y entra a sentarse en lugares celestiales. Por eso dice allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo es nuestro hermano. Nosotros somos hijos de Dios como Cristo fue hijo de Dios hace 2000 años. Él fue el primero, primogénito. Entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Entonces ahí es donde nosotros recibimos la doctrina del Padre, porque el tiempo del Padre llegó. Era lo que decía Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Entonces, y ustedes conocen el camino, les dijo. No, si nosotros no conocemos el camino, dijo Felipe. Entonces, nosotros estamos viendo que camino al Padre fue ese proceso en la historia. El tiempo de Dios llegó. El tiempo de Dios es conforme a un entendimiento y conforme a las doctrinas que usted esté escuchando. Entonces, dice, para que Dios sea todo en todos. Ahora, todo aquel que cree esta doctrina, que tiene respaldo escrito, porque esta es la misma Biblia que tiene usted en su casa. Esta es la misma Biblia que tienen todos los religiosos
que van los domingos a congregarse a cualquier sinagoga. Ahí la llevan bajo el brazo, otros la llevan entre el maletín, otros, bueno. La misma Biblia tiene el contenido para poderse salvar. Así pues, ha sido un privilegio, un honor, revelarle las cosas que oigo de Dios el Padre y se las hago saber. Bendecidos con toda bendición.